Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, hermanos, en nuestros corazones. Los hechos, mis hermanos, ¿cierto?, de esta narración tienen que ver con el Señor descendiendo del monte, mis hermanos, y llegando donde están los discípulos, ¿ya? Nosotros podemos también, si hacemos una lectura comparativa en Marcos o en Lucas, ¿cierto? Esta historia de este niño lunático que el Señor sana, ¿cierto? Es cuando él baja del monte, va bajando del monte y se encuentra con un gentío, ¿cierto? Marcos nos cuenta que los que estaban ahí estaban discutiendo con los discípulos. Entre ellos, mis hermanos, estaban los escribas que discutían también con los discípulos. Y el Señor viene de la experiencia de la transfiguración, va bajando al monte, mis hermanos, y podemos decir así, al pie del monte, al pie de la montaña, el Señor se encuentra con este desorden, ¿ah? Hay una muchedumbre de gente, hay discusión, hermano, entre los discípulos y los escribas, y está, ¿cierto?, esta situación en que un hombre se arrodilla, ¿cierto?, delante del Señor y le pide que tenga misericordia de su hijo. ¿Ya? Le dice que su hijo es lunático, ¿cierto? Muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y le haces ¿cierto?, el comentario, este hombre, ¿cierto?, que ha traído a su hijo a sus discípulos y sus discípulos no le han podido sanar. Los discípulos del Señor no han podido sanar a este joven. Y por supuesto está, ¿cierto?, que tal vez es lo más llamativo de la lectura que hemos hecho, ¿cierto? Esta exclamación del Señor, ¿cierto?, que tiene que ver con varias circunstancias, hermanos. Puede ser dirigida a los discípulos, así también como a la gente, a los que están ahí en general, ¿cierto? Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Cierto? Y ahí el Señor, después de esta exclamación, pide que le traigan a aquel niño y este joven, ¿cierto?, es sanado. ¿Ah? Este joven, ¿cierto?, como dice ahí el versículo 18, está bajo, ¿cierto?, en una posesión demoníaca y es liberado de aquel espíritu y este muchacho quedó sano desde aquella hora. ¿Ah? Esos son, mis hermanos, los hechos de esta historia. El Señor desciende del monte, se encuentra con una multitud discutiendo con sus discípulos, eso lo sabemos porque Marcos nos cuenta eso. Nos encontramos que el motivo de la discusión es básicamente porque los discípulos no podían sanar a un joven endemoniado, y que era algo, hermano, ¿cierto?, que era bastante común, ¿ah? En la época del Señor Jesucristo, en ese Israel de aquella época, era algo bastante común ver posesiones demoníacas, pero también era bastante común que hubieran exorcistas. ¿Ah? O sea, que personas que sacaran los espíritus inmundos. Siempre nos acordamos nosotros de esa historia. O sea, el Señor se los dice a los fariseos ¿se acuerdan ustedes cuando los fariseos decían que el Señor echaba los demonios por el poder de Belcebú? Y el Señor les dice, bueno, si yo lo hago por el poder de Belcebú, ¿en qué nombre lo hacen los hijos de ustedes? ¿Cierto? Y también encontramos en el libro de los Hechos, ¿cierto?, aquellos hijos de un varón llamado Esceva, que también era del sacerdocio, ¿ya?, que parece que esta era una cosa que se dedicaban los sacerdotes, los hijos de los sacerdotes se dedicaban a esto. También ellos expulsaban demonios. Entonces esto de la expulsión de demonios no era algo tan extraño, ¿ya? Por supuesto que la novedad del Señor
que era algo que sorprendió a todos los judíos. Por ejemplo, en la primera, por decir, el primer exorcismo, entre comillas, que el Señor hace, que aparece registrado en el Evangelio de Marcos, que lo hace en la sinagoga, los judíos quedan sorprendidos, no tanto por el hecho del exorcismo, sino porque el Señor, como lo hace acá, lo hace en un momento. O sea, el Señor habla y los espíritus se van. Es algo inmediato. Y seguramente, mis hermanos, los exorcistas profesionales, podemos decir así, ¿cierto?, que se dedicaban a esto, tenían todo un ritual, toda una ceremonia y toda una estrategia, ¿cierto?, para expulsar al demonio, pero el Señor hablaba y los espíritus salían. Y, ¿cierto?, el Señor hace esta exclamación al enterarse de que sus discípulos no habían podido sanar a este niño, ¿cierto? El Señor hace esta exclamación y esta exclamación como de queja con respecto a la generación donde estaba, con respecto a las personas que lo rodeaban, y expulsa al demonio y el joven es liberado y queda sano desde aquella hora. Lo primero que podemos decir, hermano, en una, eh, en una aplicación del texto, ¿cierto?, de esta historia, tratando de más que aplicación, de interpretación, lo primero que tenemos que decir, hermano, que sin duda que hay un parecido en lo que le pasó a Moisés. Moisés también, mis hermanos, cuando recibió las tablas de la ley, y también su rostro no fue transfigurado, pero sí fue iluminado, mis hermanos, porque usted se recuerda que Moisés, al descender del monte, los judíos, para hablar con él, ¿cierto?, Moisés tenía que colocarse un velo para poder tapar la luz que salía de su rostro. Y esto porque él había estado, mis hermanos, en la presencia de Dios. Dios, recuerda usted que Dios le pidió al Señor ver su gloria y Dios le dijo que no podía porque no podía, o sea, no era posible que un hombre viera a Dios, ¿cierto?, y pudiera vivir. Pero el Señor le dijo, mira, hay una hendidura en la roca, colócate ahí y yo voy a colocar mi mano sobre esa roca y la voy a sacar. Y cuando yo la saque, lo que tú vas a ver va a ser mi espalda. Entonces, esa experiencia que tiene Moisés, ¿cierto? Su rostro queda iluminado, queda resplandeciente, y al descender del monte, mis hermanos, usted se acuerda de la historia, Moisés, cuando se encuentra con Josué, le dice, siento algarabía, siento sonido de fiesta en el campamento. Y Josué le dice, no, parece que hay lucha, es sonido de lucha, hay contienda. Le dice, no, Moisés lo corrige, le dice, no, es sonido de fiesta, de celebración, ¿cierto? Y se encuentra con esta situación de que los judíos, ¿cierto?, habían hecho un becerro de oro y lo estaban adorando, hermano, ahí, y se produce, ¿cierto?, todo lo que nosotros conocemos. De alguna manera, aquí también hay un parecido con esto. El Señor está descendiendo del monte, ha tenido una experiencia, ¿cierto?, ha hecho una manifestación de su poder, pero al descender al llano, al descender, mis hermanos, a la tierra, por decirlo así, se encuentra con este espectáculo, hermano, que sus discípulos son incapaces de sanar a un enfermo y que hay una discusión, hay un debate entre los escribas, entre los discípulos y entre toda la gente que está ahí, que en algún sentido están como contemplando, ¿cierto?, esa disputa, esa pelea que hay ahí, y tal vez las recriminaciones, ¿cierto?, que se le hacen a los discípulos, o las recriminaciones que se le hacen a los, no solamente a los discípulos, sino que también al Señor Jesucristo. Entonces, el Señor se ausenta un momento, hermano, y los discípulos, hermano, se hallan totalmente inútiles. Y como interpretación, nosotros podemos decir lo mismo, hermano. Cuando estamos sin el Señor, nuestra vida se transforma en un desorden. También podemos decir, hermano, que también pasa eso en la iglesia. Cuando no está presente el Señor, ¿cierto? Es algo, hermano, no está el Señor y hay desorden, ¿ah? Hay división, hay pelea, hay disputas, hay querellas, cuando, ¿cierto?, usa esa palabra de las querellas, ¿cierto? Hay acusaciones de unos a otros, y eso pasa, hermano,
cuando el Señor no está presente. Por eso yo siempre me acuerdo de muchos oficiales de la iglesia matriz que cuando, ahora que viene la fecha de conferencia, ¿cierto? Se ponían nerviosos porque nuestro obispo tenía que irse a conferencia. Entonces, como que no era lo mismo. ¿Ah? Pucha, el día domingo no está nuestro obispo, y como que había cierto nerviosismo, por llamarlo así. Y cuando él volvía, uno descansaba. O sea, ya, llegó nuestro pastor, estamos tranquilos porque él está presente. Entonces, de alguna manera, así también le pasa a los discípulos. Los discípulos también, hermanos, se ven sin su maestro y se quedan se ven envueltos en esta situación, hermano, que por supuesto que lo supera. ¿Ya? Y es raro que lo supere, hermano, ¿cierto? Que en su incapacidad de hacer este milagro, porque ellos ya habían expulsado demonios, ya lo habían hecho, ya habían recibido autoridad del Señor para expulsar demonios, ¿no? Ya tenían esa capacidad. Ellos, pero en este caso no funcionó. También, hermanos, como interpretación, ¿cierto? Vamos a tocar así varios puntos, hermanos, tal vez no muy unidos, ¿ya? Pero eh, tratando de que sean sacados del texto, lo más posible, hermano, del texto que hemos leído, que aquí hay un hijo, ¿cierto?, que está endemoniado. Y por supuesto que el día de hoy esta situación no es muy frecuente, ¿ya? Hay un joven que está bajo la influencia del demonio, ¿cierto? El padre dice que su hijo es lunático, y eso es lo que dice, hermano, eh, no es que la traducción haya puesto esto, sino que efectivamente eso es lo que es como que dijera, mi hijo está afectado por la luna, ¿no? Antiguamente, hermano, y en todas las culturas, siempre a la luna se le atribuyó esta, esta, esta facultad, de alguna manera, de poder intervenir en las facultades mentales, ¿cierto?, de las personas. Entonces, bajo ese concepto de lunático, se colocaban muchos síntomas que a lo mejor no había claridad en cuanto al diagnóstico, ¿ya? Porque dice acá, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático, padece muchísimo, muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. También si nosotros leemos esta misma historia en Marcos, que está en Marcos 9, Marco es un poco más extenso, mis hermanos, a pesar de que el evangelio es más breve, es más extenso en cuanto a los síntomas que tiene el muchacho. Marcos capítulo 9, ¿cierto? Ahí desde el 14 en adelante está la historia, pero en cuanto a lo que tiene que ver los síntomas, en el versículo 17, Marcos 9, 17, el padre hace un detalle, o hay un detalle más largo de los síntomas del joven, y dice, respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. ¿Ya? Primeramente, este muchacho es mudo, el cual donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron, ¿cierto? Y en el versículo 20, ¿cierto?, del mismo capítulo de Marcos, dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. ¿Ya? Esos síntomas, ¿cierto?, en nuestra experiencia actual, moderna, ¿ah? Corresponden a lo que nosotros denominaríamos epilepsia. ¿Ah? Este joven es un joven epiléptico. Pero esa epilepsia, en este caso, o esa manifestación epiléptica, no es, por lo que dice el Evangelio, en el caso de este joven, por lo que dice el Evangelio, la causa de la epilepsia en este joven no es una causa fisiológica, que no es algo que esté en su cuerpo, sino que es producto de la obra de un espíritu. ¿Ya? Entonces, de ahí nosotros, hermanos, podemos entender que hay enfermedades de carácter, ¿cierto?, producidas por espíritu, pero también hay enfermedades que son la causa, ¿cierto?, es fisiológica, que está en el cuerpo de la persona.
En este caso, ¿cierto? De hecho, algunas versiones de la Biblia, por ejemplo, la versión de la Biblia de la América, donde dice que el joven es lunático, dice que es epiléptico. ¿Ya? Pero y eso no es querer bajarle el perfil a la enfermedad, porque la misma Biblia de la América dice que el joven, ¿cierto? En el versículo 18, que el Señor reprendió el demonio, reprendió el espíritu, ¿cierto? Y el joven quedó sano. Entonces, la causa de la epilepsia de este joven era era una posesión demoníaca. Y el demonio, ¿cierto? Como nos cuenta Marco, al joven lo estaba apagando poco a poco, dice que se está secando, ¿ya? Se está secando y de alguna manera lo somete, porque como dice Mateo, ¿cierto? Que lo lanza al fuego, ¿no? O también lo lanza al agua. Es decir, la idea, mis hermanos, del demonio en esta posesión que él hace es que es ir secando el cuerpo del joven, es irlo absorbiendo poco a poco. ¿Ya? Mis hermanos, no sé si una vez lo comentamos tiempo atrás, que básicamente la posesión demoníaca, ¿cierto? Consiste en eso, en un devorar. ¿Ya? El demonio lo que intenta es devorar, ¿cierto? Y es lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces la posesión demoníaca, esa devoración, hermano, que hace que hace el demonio, hermano, que es, de alguna manera, alguien retrata a los demonios como espíritus hambrientos porque no encuentran satisfacción. Entonces la satisfacción la encuentran poseyendo a las personas. Esa posesión demoníaca consiste entonces en, de alguna manera, en asfixiar y en devorar el espíritu y el cuerpo de la persona. ¿No? En eso consiste una posesión, la podríamos definir así, sin todas las extravagancias que pudiera suceder en una posesión demoníaca, pero su sentido más básico consiste en eso, hermano, en que el demonio trata de devorar y de ir consumiendo, ¿no? Consumiendo, ¿cierto?, el cuerpo de la persona y el espíritu o el alma de la persona. Esa es, mis hermanos, la labor que hace el demonio. Esa labor que hace el demonio, por supuesto, el día de hoy es bastante extraña y de alguna manera, como también tiempo atrás lo mencionamos en el estudio bíblico, lo más probable, hermano, que se deba, sin duda, a que el reino de los cielos, el reino del evangelio, ha ido avanzando. ¿Ya? Esto que era tan típico en nuestro Chile antiguo, ¿ya? Y tan sujeto, hermano, a tantas supersticiones, historias que cuenta el viento, hermano, esos funerales de los niños. Yo no sé si usted vio, ¿cierto? Los hermanos mayores acá habrán visto los famosos funerales de los angelitos, que eso está registrado, hermano, y tantas cosas y fiestas. No sé, pues, hermano, no sé si usted se acordará de la famosa noche de San Juan, que ahora nadie se acuerda de eso, pero por lo menos yo cuando era niño, la noche de San Juan era una cosa de mucha superstición. Todas esas fiestas religiosas, hermanos, que también auspiciadas por la Iglesia Católica, todo eso era un caldo, como dicen los médicos, un caldo de cultivo para todas estas cosas. Y todas esas cosas se han ido radicando. O sea, un caldo de cultivo para todas estas situaciones espirituales oscuras y malignas. De alguna manera, podemos decir que por un lado está el avance del Evangelio, pero también por otro lado, lamentablemente, podemos decir que que estas posesiones demoníacas no se vean, también sucede porque hay una alta incredulidad en la gente. ¿Ah? La gente es incrédula. ¿Ya? La gente no tiene, hermano, y así lo demuestran las encuestas, ¿cierto? En cuanto al grado de fe que, que tienen los chilenos. ¿Ah? Es algo que inclusive, ¿cierto? Para allá que estamos con tantos extranjeros, que a ellos les llama la atención. En este punto, Chile, sin ser un país desarrollado económicamente,
en lo que tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Es un país, vive como un país, nosotros vivimos como un país desarrollado en cuanto a la ideología, al pensamiento. Entonces, estamos llegando a un nivel, ¿cierto?, de incredulidad que el diablo, entendiendo estas cosas, cambia su estrategia y, por tanto, él ya no va tanto por una dominación o una posesión demoníaca extravagante, ¿ah?, como en el caso de este joven, sino que, por supuesto, es mucho más sutil y tal vez sabiendo que a él no le interesa tanto, ¿cierto?, comerse el cuerpo de las personas, sino que su afán es comerse el alma y el espíritu de la gente. Entonces, no es que el diablo en este punto haya retrocedido, ¿ah? Tal vez retrocedió en una parte, pero avanzó en la otra parte, mis hermanos, en generar incredulidad en la mente y en los corazones de las personas. Este joven, ¿cierto? Este joven está bajo la posesión de un demonio. Eh, y esa posesión demoníaca, hermano, nosotros no podemos atribuirse al joven, ¿ya? Sin duda que todos nosotros hemos escuchado historias de jóvenes que se pusieron a hacer cosas extrañas, a jugar con los espíritus, y estas son todas las famosas tablas ouija, o que se pusieron a hacer estas famosas, ¿usted se acuerda? Pues las famosas pruebas de la noche de San Juan, que la del espejo con la vela, que las papas, todo ese tipo de cosas, usted seguramente se acordará. Y gente que se quedó con eso, ¿cierto? Usted se acuerda que había una cuestión del cuaderno que lo amarraban con una lana roja y le hacían como una cruz, le colocaban una tijera, todas esas cuestiones, hermano, que se hacían en la famosa noche de San Juan. Mucha gente se quedó con eso y empezó a meterse en ese mundo de la brujería y ese mundo de los espíritus demoníacos. Pero no toda posesión demoníaca es así. La palabra de Dios en este caso no nos cuenta cuál es la causa de la posesión demoníaca del joven, pero el joven está poseído. Y vemos una demostración física, hermano, práctica, de lo que el demonio hace en la vida de una persona. Lo destruye, lo aniquila, lo apaga, lo consume, lo va secando, hermano, y lo va matando. ¿Ah? Y en el caso de esta posesión demoníaca, mis hermanos, la idea es ir matando el espíritu y el cuerpo físico del joven. Y en el caso tal vez de la posesión demoníaca del día de hoy, es que la gente, hermano, su cuerpo se vea bien, sea musculoso, tenga buena salud, ¿cierto? Pero su vida espiritual se va secando y se va consumiendo. Y ese es el caso de este joven. O sea, este joven, hermano, imagínense, es que este es el punto que yo quiero hacer. Este joven, tal vez contra su voluntad o sin su voluntad, se vio sometido, ¿cierto?, a la obra o a la acción del diablo. Pero también debemos decir, el día de hoy, hermano, que hay jóvenes que voluntariamente se prestan al dominio y a la acción del diablo. Y no es que, hermano, ellos, ¿cierto?, anden matando gallinas o haciendo cuestiones de brujería, sino que prestan sus cuerpos, mis hermanos, a la iniquidad, como dice la palabra de Dios, entregándose a toda clase de deleite, de placeres, de lujuria, mis hermanos, se dedican, su vida es solamente ver televisión, su vida es, mis hermanos, pasar el tiempo, son irrespetuosos, son poco cariñosos con los padres, ¿cierto? Esa es una entrega voluntaria, ¿ah?, de la vida de un joven al servicio de Satanás, totalmente inoperante en las cosas espirituales, neófito en las cosas de la fe. Y, hermano, el destino de ese joven, ¿cierto?, no va a ser distinto al de este joven que está acá. Es decir, que se va a ir secando, que tal vez, como le digo yo, físicamente la persona se vea bien, pero espiritualmente, mis hermanos, va a ser sacudido, va a sacar espumarajos de la boca y se va a ir secando y se va a ir consumiendo. Entonces, nos encontramos también, por eso en este asunto de la posesión demoníaca, nosotros no debemos quedarnos solamente con esta posesión demoníaca que tal vez es sin la voluntad.
también tenemos que reconocer que hay jóvenes, ¿cierto?, que caen bajo el dominio del diablo y están bajo, ¿cierto?, el dominio del príncipe de este siglo por voluntad propia, porque son desobedientes a los padres, porque no quieren oír a sus pastores, porque no quieren, mis hermanos, participar en la iglesia, y que Dios tenga misericordia, hermano. Y lo que podemos decir, hermano, que sin la voluntad del joven, o con la voluntad del joven, ¿cierto?, el Señor es poderoso para hacer una obra, ¿ya? Y también digo esto, hermano, si nos acordamos del relato, del mismo relato que hace Marcos cuenta que el joven vive esto desde niño, ¿ya? Y para nosotros también es una alerta, hermano, de que el diablo no respeta nada, ¿ya? El diablo no respeta nada. Si puede hacerle daño a los niños, lo va a hacer, ¿ah? Esta semana, mis hermanos, nos enteramos de un delito bastante escabroso, ¿cierto?, que siempre de vez en cuando sucede, ¿cierto? Yo cuando estudié también me tocó ver este tipo de delitos, ¿cierto? A uno le enseñan las pruebas médicas, ¿cierto?, para determinar la existencia de este delito, que hubo una violación de una guagua de 6 meses, hermano, ¿ya? Algo, y eso pasó acá en Chile, y esto se supo esta semana, hermano amado. Entonces, es una alerta, hermanos, para decir, y poder decir nosotros, bueno, el diablo no va a atacar a los niños. No, el diablo no respeta nada, ¿ya? Y si él tal vez no va a actuar de manera directa, como lo hizo acá con este joven, ¿cierto? Sí va a utilizar gente, hermano, que está bajo la posesión del diablo para hacerle daño a los niños. No hay nadie libre de esta guerra espiritual. No hay nadie que esté, hermano, no pueda ser herido, ¿cierto?, por una bala, por una mordida, ¿cierto?, de este león rugiente que anda buscando a quien devorar, ¿ya? No pensemos nosotros, no, los niños son inocentes, los niños nacen buenos, ¿cierto? Por eso en nuestra iglesia, mi hermano, nosotros bautizamos a los niños. Y el bautismo de los niños no es, hermano, no es como, oiga, póngale una cintita roja, no, no es eso. No es para que los espíritus se le vayan, no, no es eso, sino que es porque, hermano, ese niño, aunque sea muy pequeño, es un pecador y sus pecados deben ser limpiados. Y como deben ser limpiados, mis hermanos, se utiliza el símbolo del bautismo, ¿ya? Eh, Porque son, y porque pueden estar, hermano, bajo el ataque, ¿cierto?, del diablo. En el caso de este joven, el padre ahí en Marco dice que estas cosas las sufre desde niño, desde pequeño, ¿ya? Entonces, por un lado, ¿cierto?, tenemos que tener en cuenta esto, que el hecho de que haya un niño no significa que el diablo se vaya a detener. El diablo dice, no, mira, aquí yo no puedo hacer nada porque aquí hay un niño. No, el diablo, mis hermanos, no tiene esos miramientos. Él no va a restringir su acción, no va a restringir su hambre, ¿ya? Su deseo de devorar no lo va a restringir o suprimir porque estemos delante de un niño. Si él puede hacer daño, lo va a hacer, ¿ya? Y entonces eso a nosotros, en este punto, hermano, que estamos de interpretación y aplicación, es algo que debemos tener en cuenta y debemos llevar entonces a la oración, ¿cierto? También con mucha devoción y mucha entrega a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros nietos, que Dios los libre, ¿cierto? Que Dios los proteja, que Dios los ampare. Y, hermanos, rápidamente enseñarle, ¿cierto?, las doctrinas de la fe, enseñarle, porque usted sabe para dónde va esta historia, ¿cierto? El Señor al final termina rematando hablando de la fe, de la incredulidad de los discípulos. Entonces, desde niños, mis hermanos, hay que someter de manera, por supuesto, sabia a los niños en las cosas de la fe, ¿ya? Con prudencia, con sabiduría, hermano, con inteligencia. Con la, mejor retiro esas palabras, hermano, tal vez la mejor manera de hacerlo es con la gracia de Dios, ¿ya? Con la ayuda de Dios. Que Dios nos ayude en esto, hermano. Entonces,
los niños, los hijos, también son objeto, pueden ser objeto, hermano, de el ataque del diablo. Pero también, como decíamos al principio de este pequeño paréntesis, el, el, en esta situación, hermano, de que los jóvenes, ¿cierto? Se, en el caso de la historia que hemos leído, él sin su voluntad o contra la voluntad del joven se ve sometido al poder del diablo, nos encontramos con este otro caso, hermano, de jóvenes que voluntariamente, ¿ah? Y esta voluntad, hermano, no se da, como les digo yo, de que ellos hagan ritos satánicos, sino que por el solo hecho de darle la espalda a Jesucristo, de darle la espalda a la iglesia, de darle la espalda a la fe, prestan sus cuerpos, sus miembros, ¿cierto?, para ejercer el pecado y la iniquidad. Y eso, hermano, no tiene que ver, hermano, de que vivan una sexualidad desenfrenada o cosas semejantes. Si basta, hermano, ¿cierto? Basta solamente con, con que en los jóvenes se anide la incredulidad. ¿Ya? Basta con eso, hermano, para que ya estén dentro de la esfera, ¿cierto?, del diablo. Pero aún así, hermano, los jóvenes que se someten a... porque el diablo, mis hermanos, si el diablo es como esos vendedores de la televisión, esos vendedores puerta a puerta norteamericanos, ¿cierto? ¿Te has visto en las películas que le golpean la puerta y le quieren vender algo? Pero usted le abre la puerta, hermano, y el vendedor gringo le coloca el pie a la puerta, hermano, para que usted no se la cierre. ¿Ah? Rápidamente. Entonces, el diablo hace lo mismo, hermano. El diablo, usted le abre un poco la puerta y él va a colocar el pie y va a tratar de entrar y con todo. Entonces, es riesgoso, mis hermanos, darle lugar al diablo. Por eso el consejo del apóstol Pablo es no darle lugar al diablo, hermano, porque darle lugar al diablo es como darle lugar a un delantero brasileño en el área. Dele usted un poco, unos metros nomás a un delantero brasileño en el área, mis hermanos, y el gol se lo va, le va a hacer un golazo. Entonces, lo importante entonces en este punto, hermano, que no debemos cesar en la oración ni por aquellos que están bajo una posesión demoníaca, ni con aquellos que están también bajo una posesión demoníaca que podríamos decir voluntaria, ¿ya? Porque, mis hermanos, lo que los hombres, ¿cierto?, no pueden hacer, el Señor lo puede hacer. Es decir, aquí nos encontramos con un joven que se está consumiendo bajo el poder del diablo, pero el Señor lo rescató. Entonces yo le digo a usted, ¿no podrá entonces el Señor rescatar a su hijo, rescatar a su nieto, rescatar a un joven que usted conozca y que ese joven esté muy parecido en la situación de este joven que está siendo consumido, que se está secando, ¿cierto? Que el diablo lo está sacudiendo de una manera violenta? ¿No podrá el Señor hacer algo? Sí, lo puede hacer. ¿Ah? Entonces, esta invitación, ¿cierto? O esta interpretación que hacemos es para que no decaigamos, ¿cierto?, en las oraciones, en las rogativas, en las súplicas por los jóvenes que están sometidos tal vez al engaño, ¿cierto?, y a la obra del diablo, sino que podamos continuar en la oración creyendo, hermano, que aunque el joven se encuentra en esa condición, hermano amado, el Señor de ahí lo puede rescatar. El Señor lo puede hacer, ¿ya? Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y que Dios nos ayude en esto, hermano. En el versículo 16 dice el reproche, ¿cierto? Y el comentario que hace el padre del joven. Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Ah? Y tal vez del joven, perdón, del padre del joven, ¿cierto? También en esta etapa, en estas interpretaciones que estamos haciendo, en estas lecturas que estamos haciendo de esta historia, también la podemos aplicar para nosotros, hermano. ¿Ya? Tal vez eh, la iglesia del día de hoy a la gente le puede dar comida, la iglesia del día de hoy, ¿cierto? Al encontrarse con el cojo en la puerta del templo La Hermosa, sí, tal vez la iglesia pueda darle limosna a ese cojo, tal vez la iglesia puede hacer muchas cosas, la iglesia del día de hoy, y hablo de la iglesia en general.
pero tal vez la iglesia del día de hoy está en esta situación, que no puede sanar a nadie. ¿Ah? Nos encontramos en este momento, hermano, que es un momento que estamos viviendo, ¿cierto? En que, de alguna manera, las cosas sobrenaturales como que se han ido retirando un poco, como que no suceden estas cosas. ¿Ah? Y, y tal vez está ese reproche. Oye, alguien en algún momento les va a decir al Señor, oye, pero yo llevé a mi hijo a tu iglesia y tu iglesia no lo pudo sanar. Lo educó, le dio comida, lo vistió, pero nunca lo pudo sanar. ¿Ah? Que Dios nos libre de esto, hermano, y esto también tiene que ser motivo de nuestras oraciones, que el Señor manifieste su poder en su iglesia, ya que la iglesia es la novia de Cristo, ya que la iglesia, mis hermanos, es la columna y baluarte de la verdad, ya que la iglesia, mis hermanos, es la esposa del Cordero, y que el Señor ha adornado, ¿cierto? Y la ha ataviado, ¿cierto? Con vestiduras blancas, para presentársela, ¿cierto? A Él mismo, sin mancha y sin arruga en su vestidura, eh, que nosotros como parte de esta iglesia también podamos ser útiles, mis hermanos, y podamos actuar no solamente reduciéndolo a la sanación, sino que, hermanos, entendiendo de que tiene que haber algo sobrenatural. ¿No? Eh, y esto, hermano, lo digo porque, o sea, no lo digo como reproche, sino que lo digo, hermano, como algo que estamos viviendo en este momento. Esto es lo que está pasando en este momento. En este momento de la iglesia, ¿cierto? Estamos en un momento en que hay muchas comodidades, muchas cosas a nuestro favor, hermano, pero son cosas materiales. Y tal vez, esto seguramente usted ya lo habrá escuchado en otra oportunidad, pero cuando la iglesia era más pobre, éramos con más fe, con más fervor, ¿cierto? La gente antiguamente todo era o a pie en micro, ¿cierto? Y a veces cuando era en micro, muchas veces era el famoso caballero me lleva, por favor, ¿cierto? O caballero me lleva por, oiga, voy, no sé, por los hermanos que vivían por ahí, por Salvadores, caballero me lleva por 300 o por 200 pesos que voy a ir a Inter, ¿cierto? Pero uno hacía esos esfuerzos, uno a veces ponía la cara, o si no, derechamente sigue a pie, pero ahora no, pues hermano. Ahora tenemos auto, no, hace mucho calor. Oiga, pero el auto tiene aire acondicionado. Sí, pero es que gasta mucha benzina. Oiga, pero es que no, me pueden robar el auto, es que aquí, es que allá, es que me lo pueden rayar. Entonces, y eso también afecta, ¿ah? Como no hay entrega, como no hay devoción, este padre de este joven podría llegar delante del Señor y decirle, oye, llevé a mi hijo a tu iglesia y tu iglesia no lo pudo sanar. Y tengamos en cuenta esas palabras, hermano, para que también eso esté en nuestras oraciones, el pedirle al Señor, hermano, una llenura del Espíritu Santo. ¿Ya? La iglesia necesita ser llena. Lo que sucede en el libro de los Hechos, capítulo 2, usted recuerda, hermano, que el Señor a sus discípulos, Él les dio el Espíritu. Recuérdese que cuando Él se aparece, cuando se aparece después de resucitado y se aparece en ese lugar donde están los discípulos escondidos, el Señor les saluda, ¿sí? ¿Cierto? Les dice, paz a ustedes, y el Señor sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y en ese momento, los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero lo que sucede en Hechos 2 no es el bautismo del Espíritu Santo, es la llenura. Si usted lee bien Hechos capítulo 2, lo que sucede ahí es la llenura del Espíritu Santo. O sea, la llenura del Espíritu cae en las personas o lo reciben las personas que han sido bautizadas en el Espíritu. Y esas personas, mis hermanos, reciben la llenura. Nosotros, ¿cierto? Hemos sido, entonces, el bautismo en el Espíritu, lo podemos decir así, el bautismo en el Espíritu sucede una vez, pero la llenura en el Espíritu puede suceder muchas veces, ¿ya? Y nosotros, como iglesia, necesitamos que esto vuelva a suceder, que haya una llenura del Espíritu. Pero nuevamente, para que haya una llenura en el Espíritu, tiene que haber previamente un bautismo en el Espíritu. ¿Ah? Porque a veces nosotros estamos buscando que la gente sea llena del Espíritu, pero
tal vez no han sido bautizados en el Espíritu. Y para ser sido bautizado en el Espíritu, la persona tiene que haber tenido un encuentro con el Señor, haber sentido, ¿cierto?, lo que nosotros antiguamente se predicaba mucho en la calle, esto, ¿cierto?, el famoso, y en estos momentos muy mal ponderado, ¿cierto?, espíritu de arrepentimiento. La gente bajo la convicción de pecado, mis hermanos, se arrepiente de sus pecados, confiesa al Señor como su Salvador, y viene el bautismo del Espíritu. Entonces, lo que a nosotros nos falta, hermano, en estos momentos, es ser ahora llenos del Espíritu de Dios. Y eso es, mis hermanos, por eso en la iglesia nos están sucediendo cosas sobrenaturales. Que Dios nos ayude en este punto también a entender que ese reproche que se hace 20 siglos atrás, hermano, todavía ese eco de las palabras de ese caballero, de ese padre acongojado, también suenan el día de hoy. También, hermano, es importante esto, y también para tenerlo en cuenta, y ya que hay varios varones en, el, en esta reunión, que si esto hubiera sido en Chile, si esta historia hubiera pasado en Chile, la que hubiera estado ahí no es el padre, sino que hubiera sido la madre, ¿ya? ¿Y por qué es importante este detalle que sea el padre, hermano, que está ahí? Para también decirnos a nosotros los padres, ¿cierto? Sobre todo en esta cultura que vivimos nosotros, ¿ya? Que los hijos, no, la vida espiritual de los hijos no es responsabilidad de las mamás, o no es solamente de las mamás, principalmente es del varón, es del papá, es del padre, ¿ya? Aquí nos encontramos con un varón, con un hombre preocupado por la salud de su hijo. No, que yo soy descariñado, no, que yo me crié a la antigua, no, hermano. El, el padre que aparece en la Biblia, el personaje padre, es un personaje que tiene cuidado de sus hijos, conversa con sus hijos, los abraza, le hace cariño, busca, ¿cierto? En este caso, la sanidad. Entonces, es algo para tener en cuenta, hermano. No, nosotros no podemos aquí sacarle el cuerpo a esta responsabilidad y decir, no, esto tiene que ver con la mamá. Yo solamente traigo pan para la casa, yo traigo la plata. ¿Ya? Eso es una parte, pues, hermano. El padre tiene que hacerse el tiempo. Y es por eso, hermano, también aquí, yo seguramente estos temas lo he escuchado muchas veces, hay que siempre respetar esa relación padre e hijo, o padre e hija, hay que respetarla. ¿Por qué digo hay que respetarla? Porque a veces los abuelos se meten, los tíos se meten. ¿Ah? Y eso, hermano, no está bien. ¿Ah? Hay que respetar, ¿cierto? Ahora, por supuesto, si uno como abuelo ve a lo mejor alguna situación que no está bien, en vez de intervenir directamente, ¿cierto? Debiera primero hablar con el hijo, con el padre, y decirle, yo creo que esto no está bien, ¿ya? Pero no hay que tratar, hermano, de meterse en esa relación padre-hijo, ¿cierto? A intervenir, ¿cierto? Y decir, no, aquí yo voy a arreglar las cosas. No, tal vez, como dice la palabra de Dios, llámalo aparte, en privado, y cuéntale, y dile. ¿Ah? Y usted tenga que aconsejar o decir lo que tenga que decir, pero no intervenir de manera directa. Por supuesto, no se me vaya a malinterpretar, por supuesto que no sea cosa que usted, ¿cierto?, vea que hay un padre que esté maltratando violentamente a su hijo, ¿ya? Usted diga, no, yo no puedo hacer nada. Que usted vea que un hijo, ¿cierto? O que un padre esté a punto de matar a su hijo, por supuesto que usted tiene toda la facultad para intervenir, ¿ya? ¿Cierto? Me estoy refiriendo en una situación normal, ¿cierto? De familia, porque lamentablemente pasa mucho esto, hermano, de, de que en estas situaciones de familia, a veces en nuestra cultura latina o hispana, ¿cierto? Se nota mucho la influencia de la madre. Y ya, es algo, hermano, que a los gringos les llama mucho la atención, ¿ya? Y dicen ellos, ¿cierto?, que debe ser por la influencia de la Virgen María, que en la familia hispana, ¿cierto?, el papel femenino es muy fuerte, lo que
en el mundo en el lado del norte no sucede, ¿ya? Y también esta parte, hermano, no sé si es espiritual o qué, pero o sea, lo digo así, hermano, porque la experiencia ha mostrado, lamentablemente, que cuando nos encontramos con mujeres de carácter muy fuerte y muy dominante, eso causa mucho problema a los hijos. ¿Ya? No sé por qué, hermano, y no puedo decir si eso está comprobado científicamente, pero cuando nos encontramos, hermanos, con, eh, y lo digo y con mucho respeto porque yo tuve algunas pequeñas clases de psiquiatría, hermano, una pincelada, algo por encima, pero mujeres muy fuertes generalmente son madres, ¿cierto?, de personas, de psicópatas, de criminales, y distintos tipos de cosas, mis hermanos, anormalidades, y pasa eso, hermano, ¿ah? Donde hay de repente, hermano, un padre, un varón muy ausente, ¿ah? Y hay una mujer muy dominante, a veces eso trae mala influencia en los hijos, y eso, hermano, de alguna manera, si nos vamos a la palabra de Dios, el que está a cargo del hogar es el varón, pero el cargo del hogar no es solamente sustento material, también es sustento espiritual, acompañamiento, enseñanza, hermano, dirección, consejo, que Dios nos ayuda a los padres. Tenemos una gran responsabilidad y también Dios ayuda a los abuelos. ¿Ah? Y qué bendición, hermano, qué hermosa bendición que hicieron los nietos, ¿ya? Porque parece que los nietos ayudan a los papás a corregir algunos errores, ¿ah? A corregir algunos detalles, hermano, y eso es una bendición que Dios da, pues, hermano, así que hay que aprovecharla. Y por supuesto, hermano, que ante una iglesia inoperante, ante sus discípulos, hermano, que son incapaces, si el Señor aquí reclama con ganas, hermano, si ellos ya lo habían hecho, ellos ya sabían lo que era expulsar demonios, hermano, ellos ya habían visto a su maestro. Entonces, ante una iglesia inoperante, por supuesto, o sus discípulos inoperantes, este reproche también corresponde. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Ya? Por supuesto que el centro del reproche del Señor está en esto, hermano, en la incredulidad. ¿Ya? Faltan cosas sobrenaturales en la iglesia, hermano, el diagnóstico es bien breve, es incredulidad. Y esa incredulidad, mis hermanos, es a la vez perversa. Dice el Señor, generación incrédula y perversa. ¿Ya? Entonces, cuando en nosotros falta la fe, estamos siendo perversos, estamos siendo malos. Que Dios nos libre entonces de esto. Entonces, si estas palabras de este padre acongojado diciéndole al Señor, lo traje a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar, ¿cierto? Esas palabras todavía resuenan y llegan al corazón de nuestra iglesia matriz, también llegan con más fuerza este reproche del Señor que dice generación incrédula y perversa. ¿Ah? Y el Señor pregunta, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Mire, la misericordia del Señor, ya que hablamos de este reproche, que también puede ser aplicable en nuestra iglesia, hablando ahora en particular, las misericordias del Señor se renuevan día a día. Así que hasta cuándo del Señor, podemos decir, sí, Señor, ¿hasta cuándo? Pero yo sé que tu misericordia se renuevan día a día. ¿Ah? Que tu ayuda, que tu sustento, tu palabra dice que tú estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Ah? Entonces, teniendo entonces estas cosas en conocimiento, este reproche del Señor no es para apartarnos, sabiendo que las misericordias del Señor se renuevan cada día a día, sabiendo que el Señor, ¿cierto?, tiene misericordia hasta millares y millares de los que le temen. ¿Ah? Sabiendo que el Señor va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, el objeto o el objetivo de este reproche es para que nosotros nos arrepintamos, mis hermanos, y nos sacudamos de la incredulidad. ¿Ah? Y volvamos, ¿cierto?, a esa primera fe, a ese primer amor,
y que vuelva en nosotros la devoción, ¿cierto?, por las cosas del Señor. Y por supuesto, hermano, que tenemos que confiar en esto para terminar, que el Señor, hermano, todas las cosas están en la mano del Señor. El Señor reprendió a este demonio y el joven quedó sano desde aquella hora. Esa debe ser nuestra oración, hermano. Porque tal vez eso puede ser una situación, hermano, de que no se produzcan cosas sobrenaturales, en que nosotros le pedimos al Señor, Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero sanar enfermo, yo quiero predicar tu palabra y que la gente se convierta, yo y yo. Pero lo que nosotros tenemos que pedir, hermano, es que el Señor actúe. Y lo que pasa, hermano amado, que cuando el Señor actúa, el Señor usa a quien quiere. Entonces a veces nosotros estamos, no, yo Señor quiero hacer esto, yo quiero hacer allá, y el Señor dice, no, pues, si aquí el que hace las cosas soy yo. Entonces, como dice ahí Santiago capítulo 4, pedimos, pero pedimos mal. ¿Por qué dice Santiago? Porque pedimos para nuestros propios deleites, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que pedir, que el poder de Cristo es el que se manifieste, que el poder de Jesús tome dominio, ¿cierto? Y que se haga, y él siempre ha tenido el dominio, pero que el poder de Jesús se haga evidente y que Él pueda hacer todos los milagros que tenga que hacer y todas las cosas sobrenaturales que tenga que hacer, que las haga Él. Por supuesto, hermano, que en este tiempo esas cosas el Señor las hace por su iglesia. Y el Señor, como le decía antes, utiliza a quien quiere, ¿ya? Y déjeme decirle, hermano, que muchas veces, ¿cierto? Como ese dicho chileno, a veces Dios le da sombrero a quien no tiene cabeza. ¿Has escuchado ese dicho, no? ¿Ah? Es un dicho, ¿cierto? Hay una canción de la Violeta Parra que dice eso: Dios le da sombrero a quien no tiene cabeza. Nosotros debemos decir que si Dios le da sombrero a quien no tiene cabeza, eso es la voluntad de Él, porque uno a veces espera, este hermano debiera ser, o yo debiera ser el que debiera hacer este milagro, pero a veces el Señor, hermano, nos sorprende y a veces somos como Samuel. ¿Ah? Usted sabe la historia de Samuel. Dios le mandó a ungir a un hijo de la casa de Isaí, y él decía en su corazón, este es el ungido del Señor. Y Dios le decía, no te apures, ese no es. Yo te voy a decir, hasta que pasó el último de los jóvenes, ¿cierto? Que venía del campo, de cuidar las ovejas. Me imagino, hermano, que está aspirado, porque lo trajeron rápido, corriendo, con olor a campo, con olor a oveja, hermano. ¿Ah? Pero a ese joven es el que Dios utilizó. Y esa es una de las cosas maravillosas de la palabra de Dios, hermano, que creo que mencionábamos con respecto a la vocación, que Dios es el que llama, ¿ya? Y Dios, lo que generalmente, hermano, generalmente cuando Dios llama, Dios no llama a la gente buena, Dios llama a la gente mala para manifestar su gloria, y Dios los transforma. Entonces, cuando nosotros queremos hacer las cosas, no, hermano, dejemos que Dios utilice y Dios elija quien quiera para Él manifestar su gloria, mis hermanos, y para que toda la gloria sea de Él. Que Dios nos ayude en esta noche, hermano, porque, como le digo, ¿cierto? Y es por eso que en el mundo, no tal vez en el mundo evangélico, pero sí en el mundo católico se utiliza mucho esta palabra, la vocación, es decir, Dios me llama al servicio, ¿ya? Pero no sé si los católicos lo han hecho, si han reparado en este punto, en que cuando Dios llama, generalmente llama a gente que no tiene ni un dedo para el piano y que es totalmente incapaz, pero el Señor los capacita, ¿ya? Es decir, déjeme decirle, hermano, para terminar con este ejemplo, en este punto, eh, uno dirá, bueno, el apóstol Pablo hablaba idiomas, era capacitado, había sido instruido en la palabra de Dios, aquí, allá, acá. Pero el apóstol Pablo dice que él era el primero de los pecadores, que había sido perseguidor de la iglesia. Hechos capítulo 9 nos cuenta que Pablo, respirando amenazas, mis hermanos, buscó cartas y permisos, ¿cierto?, de los principales sacerdotes para perseguir a la iglesia, echar a los seguidores del camino y echarlos a la cárcel,
y hasta matar. Esa autorización se buscó el apóstol Pablo. Ese mismo varón llamado Saulo, que después recibió el nombre de Pablo, mis hermanos, es el que escribe con 1 Corintios capítulo 13. Es decir, un hombre lleno de odio, lleno de rencor, ciego, mis hermanos, por su religión, dispuesto a perseguir a la iglesia, es transformado y es capaz de escribir, ¿cierto? Lo que dice en 1 Corintios 13, que dice que si yo doy mis bienes a los pobres, o si doy mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve, porque el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no busca lo suyo, ¿cierto? No se goza de la justicia, más se goza de la verdad, ¿cierto? Esa hermosa descripción del amor que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, usted esperaría haberla leído, ¿cierto? Si hubiera conocido quién era Pablo antes de conocer a Cristo, es porque cuando el Señor llama, déjeme decirle nuevamente, no llaman los más capacitados, no llaman lo que el mundo espera. Este debiera ser. No, no es así, hermano. Sino que el Señor llama a quien quiere. ¿Para qué? Para que toda la gloria sea para Él y no para el hombre. Y cuando en estas palabras, mis hermanos, en el versículo 18, que el Señor reprende al demonio y el demonio sale, eso es lo que nosotros debemos pedir para nuestra iglesia. Que el Señor hable y que se manifieste su poder. Y va a utilizar una persona, hermano. Va a utilizar un varón, va a utilizar una hermana, pero eso está en las manos del Señor. ¿Ya? Ahí que el Señor, nosotros tenemos que ser, ¿cierto? Como decían antiguamente, ser materia dispuesta en las manos del Señor para que el Señor pueda orar y pueda actuar. Y eso es lo que necesitamos el día de hoy, mis hermanos. Necesitamos que el Señor actúe en nuestra iglesia y nuestra iglesia se distinga, no por su edificio, no por su historia, sino que nuestra iglesia se distinga porque hay poder de Dios, pero poder verdadero, poder que transforma, que renueva y que hace milagros. Mis hermanos, en esta noche, hasta aquí la enseñanza de su palabra, que el Señor nos bendiga a todos. Muchas gracias por su atención y le entrego entonces el servicio ahora a nuestro pastor que queda con la iglesia. Buenas noches, estimados hermanos y hermanas, Dios los bendiga. No hay muchos hermanos hoy día, pero estamos en época de vacaciones. Que Dios les ayude y el Señor les guarde más. La verdad, la cosa es que la lección de hoy día es bastante importante porque uno de los versos que dice aquí, todo esto sucede cuando el Señor no está con sus discípulos. El Señor está en el monte de la transfiguración, está acompañado de 3 discípulos y los otros 9 están abajo esperando. Cuando el Señor está en el monte, abajo hay 9 personas a las cuales llega este papá y le trae el problema de su hijo, pero ellos no tuvieron la autoridad para poder sanar al enfermo. Entonces se produce toda esta historia que es bastante usual aún en estos días. Como decía, yo he sido testigo, hermano, y lo he contado antes, vivimos esa experiencia con un endemoniado ahí en la clase cuando íbamos a Aguas Buenas. Estaba a cargo del grupo ese día el hermano Guillermo Tapia, y él se enfrentó con el loquito que lo iba a ir a pegar. Pero nosotros clamando ahí, el hermano lo reprendió, lo ungió y el cabro se fue de espalda. Se acabó el enemigo, la gente ahí era una pequeña aldea, una cosa chica, hermano, ahí que estaba cerca de la estación de la línea del tren que era San Antonio. Entonces uno ha visto estas cosas personalmente, al menos en el caso mío. Pero la pregunta que me llama la atención es cuando los propios discípulos van y le preguntan ¿por qué no pudimos nosotros expulsar al demonio? O sea, ¿por qué nosotros no podemos, en aquel tiempo, como decía Rodemir hace más de 20 siglos, ¿por qué los discípulos no pudieron, los 9 discípulos, expulsar al demonio? El diablo es más potente, ahí hay un problema, pero la respuesta del Señor es la que lo tiene que hacer pensar. Y estoy leyendo la versión de la Biblia que dice Dios ha hablado, que dice ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Preguntan los 9 discípulos. Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. Ahí está el problema.
en la fe de los creyentes. Hoy día, quizás, hermano, los mismos medios comunicacionales, la pandemia hoy día es la culpable de todas las cosas que pasan en esta tierra, especialmente en nuestro país, todo es debido a la pandemia, pero indudablemente que la pandemia ha tenido consecuencias. Y dentro de la iglesia, estuvimos tanto tiempo sin poder reunirnos en forma presencial, siempre por el intermedio de las cámaras, por los servicios que se hacían en línea, todas esas cosas, eso fue enfriando la cosa. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros hoy día como creyentes es tratar de volver al estado espiritual que la iglesia tenía antes de la pandemia. Influye en esto, hermano, que si nosotros somos un pueblo de fe, no podemos tener miedo a las circunstancias que nos rodean. ¿Ya? Yo no voy a una parte porque tengo miedo. Me pueden asaltar, me pueden robar, me pueden pasar muchas cosas. Ahí es una cuestión de cada uno. Yo creo que todos nosotros tenemos que reaccionar, hermano, de que si Dios con nosotros, como dice la Escritura, ¿quién será contra nosotros? Y es ahí donde los testimonios que conocemos, hermano, nos pueden ayudar en esto. Mi papá, cuando vivíamos allá en la población Vía Sur, en la comuna de San Miguel, mi papá con mi mamá venían de la reunión en Vista Hermosa, hermano, y el taxista lo paran con unos cordeles en la calle ahí. Antes se llamaba Avenida La Feria, ahora creo que se tiene un nombre de un político, Lotario Obreo, que se llama la calle, y lo detiene. Y mi papá le dice, caballero, tranquilo, ¿no? María, tranquilo. Y mi mamá, de costumbre, se amarró la cartera aquí, se baja. Y mi papá baja, mi mamá bajan del auto, y los ladrones se echan para atrás, y se asustan. Y no hicieron nada. Y le dice mi papá al chofer, vaya, devuélvase nomás. No. Y el hombre se dio media vuelta, hermano, y volvió hasta la calle San Joaquín. Y los ladrones no los pudieron asaltar porque ellos vieron al Señor bajar del auto. Y esa fue la realidad. Ellos vieron a Cristo bajar del auto y ellos se fueron de espalda. Y era una población que se llama población La Victoria, que hasta el día de hoy tiene mal nombre, por la cantidad de malos elementos que viven ahí, donde fueron asaltados. O pretendieron asaltarlo, pero el Señor lo libró. Entonces, esto es lo que uno tiene que hacer a la cuenta. Jesús es menos que antes, o Jesús es el mismo, como dice la Biblia, de ayer, de hoy y por los siglos. Así como salvó a mi padre, a nuestro pastor, no lo podrá también en estos tiempos, hermanos, de dificultad salvar a nosotros. Hoy día tenemos miedo, hermanos, de las contaminaciones, de los resfríos, de los contactos. O sea, dar la mano hoy día es como un acto de fe. Abrazar a alguien como un acto de fe. Oye, nos viene a contagiar. Ese es el problema. Es lo mismo cuando uno como pastor va a ver enfermos al hospital y se encuentra con enfermos que son contagiosos. Pero ¿qué puede hacer usted? Hay que darle la mano, hay que saludar. Y no lo podemos poner guantes ni una cosa, hay que saludar de mano, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está señor? ¿Cómo está señora? Y conversar. Y después uno, claro, sale de la sala, va y se lava las manos, eso es lo correcto. Pero es el acto de fe con el enfermo, la persona que está ahí. Colocar las manos sobre los enfermos. Y dice la Biblia, y los enfermos sanarán. Ahora, ¿por qué en este tiempo faltan los milagros, como muy bien decía nuestro hermano Loemil? Porque, como Jesús se lo dijo a los discípulos, porque ustedes tienen muy poca fe. Y que Dios nos ayude a que nuestra fe aumente. A que Dios nos ayude a que nuestra fe y nuestra confianza en el Señor aumente. Que Dios los bendiga. Esta es una hermosa reflexión. Y sigamos pensando y meditando en ella. Pero cierro mi paréntesis en este punto. También, hermano, yo quisiera pedir la oración. Estoy súper complicado porque aunque las conferencias comienzan el 3 de febrero, para mí las conferencias empezaron el lunes. Estamos haciendo el programa, hermano, hay cosas que enfrentar en esta conferencia, así que yo les pido encarecidamente que si usted se puede dar, mire, en la noche o en la mañana, cuando usted sea posible,
tómense de 10 minutos para orar por la conferencia que van a hacer aquí en la iglesia de Batuco. En este momento, Juan y Victoria y los hermanos de allá, que no son muchos, están luchando contra el tiempo, hermano, para sacar la iglesia adelante. Yo agradezco, mire, a David, a la Tamara, a los hermanos que fueron el domingo, primero al ensayo que hicieron allá y después se quedaron para la reunión. No todos se quedaron, algunos se devolvieron. ¿Ah? Pero yo lo agradezco mucho. Posiblemente Victoria esperaba que hubieran ido más, hermano, pero fueron los que tenían que ir, pues. No los vamos a cambiar esa parte. Pero los que fueron se dieron cuenta que faltan cosas. Tienen que echar la muralla divisoria abajo. Están trabajando, hermano, en hacer un baño con 3 lavamanos y 3 servicios. Tienen las murallas con el ladrillo princesa levantado, hermano. Está quedando bonito. Faltan remates que todavía hay que hacer. El hermano Manuel Muñoz pagó un maestro, hermano, también para que ayudara a Juan para sacar el trabajo más rápido. El papá de Juan, que también está medio enfermo, Juanito, va a venir de Iquique a poder ayudar también a su hijo, bueno, de alguna manera. Entonces yo les ruego que oremos por la iglesia de Batuco, que pueda cumplir la meta. Oremos también para que el desarrollo de la conferencia, hermano, sea de bendición. Que Dios nos ayude. Yo les pido, así, un favor muy grande, tómense el tiempo para orar por él. Y también le pido que me ayuden que oren también por mí, porque ahí desde ahora estoy metido en esto. Y también, hermano, durante la conferencia yo voy a tener que estar todos los días. Las reuniones van a ser de 9 a 2 de la tarde y después, hermano, de 3:30 hasta las 6 de la tarde. Nosotros vamos a estar, y como los temas son largos, posiblemente vamos a estar de lunes a sábado en reunión. Y que yo les pido también, oren por el desarrollo de la conferencia, oren también para que Victoria y Juan salgan adelante con el proyecto que tienen, y oren también para que el resultado de la conferencia sea de bendición. Y eso se lo suplico, hermano, y se lo pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y yo les estaré por mí, porque yo también, hermano, estoy en un tratamiento dental que doy gracias a Dios que me ha ido bien hasta ahora. También tengo que tengo 2 visitas que ir al dentista nuevamente, hermano. Así que yo les pido que también oren también por mí para que pueda estar en pie, hermano, todos estos días y toda la semana de la conferencia. Que Dios me ayude y me guarde, ¿no? Así que un abrazo, Dios los bendiga a todos y pidamos la bendición del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, rogamos en esta hora, Señor, tal cual está planteada la enseñanza del día de hoy, aumenta nuestra fe. Verdaderamente no estamos solos, sino hasta entender y confiar siempre que tú estás al lado nuestro. Aumenta, Señor, nuestra confianza en ti, que tú nos guardas, que tú nos vas a proteger y que tú nos vas a sacar en victoria. Te ruego, Padre mío, que nuestra fe aumente para que cualquier tipo de enfermedad, en cualquier situación que nos encontremos, en que tengamos que imponer nuestras manos, Señor, con la fe y la confianza que no serán las nuestras, sino las que serán las tuyas, las que se impondrán sobre los enfermos. Derrama bendición sobre nuestra iglesia, derrama prosperidad sobre cada uno de tus hijos, Señor. Guarda y protege a aquellos hermanos y hermanas que merecidamente están de vacaciones. Sé tú también con ellos. Ayuda, Señor, a ti, a aquellos hermanos, Dios mío, que están pasando algún grado de dificultad. Soluciona tú sus problemas, Padre. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muy buenas noches, Dios les bendiga, el Señor les guarda. Y también me